Podría poner la siguiente diapositiva. Siempre en la historia, obviamente buscamos de nuestro presente lo que pasa o nos preguntamos qué es lo que pasa. Y de ahí empezamos y nos regresamos al pasado, ¿sí? O sea, como historiadores hacemos eso. Bueno, este documento lo saqué de una tesis y es lo que hace se hace para ser profesional o ser reconocida una partera tradicional. Desgraciadamente no se alcanza a notar muy bien, pero dice qué habilidades debe tener. O sea, esto te lo da la Secretaría de Salud en la actualidad, ¿sí? La partera va, lo solicita y se les da este llenado y este reconocimiento a la partera tradicional. Me llamó la atención esto, ¿por qué? Porque dices, bueno, existe un sistema de salud pública actual o del sistema de instituciones de salud donde se reconoce, pero habla de partera tradicional. Es interesante. Pero bueno, este documento lo quise poner partiendo desde nuestro presente. La que sigue, por favor. Sí, está bien. Ok, aquí tenemos un mapa en el cual nos dice las parteras reconocidas como profesión. Están los estados en los cuales están los estados más oscuros son los de donde están las parteras reconocidas. La ambigüedad del reconocimiento son los más claros y donde no hay ningún color, la partería no reconocida como profesión. ¿Sí? Es interesante que estamos en pleno siglo XXI y no se reconozcan nuestras instituciones de salud, reconozcan a las parteras. Cuando ha habido desde la historia, ha habido parteras desde la época prehispánica, ¿sí? Entonces, creo que se me hace un dato interesante. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos el número de parteras del 2003 al 2020. Y bueno, 2020 son 15.320 parteras en toda la República Mexicana. Pues es un gran número, creo yo, considerable. Entonces, nada más quería dar estos datos. La que sigue, por favor. Y esta es la tesis, ¿no? Las parteras en México, aliadas invisibles, protectoras de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Es una tesis del 2021, tiene 2 años, ¿sí? Entonces, de aquí saqué esta información y luego a lo que voy a parto del presente para irnos al pasado. ¿Qué pasaba en el siglo XIX? La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos la imagen que incluso se la manejé en el cartel. Esta imagen es aparece en el libro de los mexicanos pintados por sí mismos, es un libro de 1847 más o menos, y aparece una serie de personajes que obviamente ya algunos ya no existen, pero algunos otros sí. Entonces, y aquí tenemos el caso de la partera, es como la representa el autor mexicano de ese libro. Me llama la atención algo que es muy curioso, que está un santo al revés, ¿no? Se me hace curioso, sería interesante analizar, ¿no?, iconológicamente la imagen, pero bueno, no lo voy a hacer aquí. Pero me llamó la atención eso el día de ayer que la estaba revisando. Dije, ¿por qué está el santo al revés, no? Como diciéndonos que hay una tradición, entre comillas, de que las parteras eran igual a brujas en la época colonial, o la Inquisición se denominaban a las parteras, algunas parteras brujas, o que estaban con cuestiones pues de este tipo. Pero esa es otra temporalidad y ese es otro tema muy interesante que no abordaremos. La que sigue, por favor. ¿Cómo surge para empezar, cómo surge la cátedra de medicina en Morelia? Esto es un dato muy interesante porque todos conocemos o hemos escuchado a González Urueña, que incluso se llama el centro de salud, así me parece. Entonces, González Urueña es un personaje interesantísimo. No estudió medicina aquí en Michoacán, no, se fue a la Ciudad de México, pero él es michoacano, y regresa y tiene una relación muy interesante con el ayuntamiento y el gobierno de 1820 a 1830. Aquí doy algunos datos un poco diferentes. Todo esto lo saqué de archivos, ¿sale? Fui al archivo del ayuntamiento, fui al archivo del Poder Ejecutivo, fui al archivo de la Universidad Michoacana, bueno, de la biblioteca,
Entonces, todo esto es información de archivo, ¿sabes? Tal vez no los hemos... en los libros que ustedes a lo mejor han leído de historia de la medicina, tal vez no aparecen estos datos, ¿saben? Esa es la virtud de esta conferencia también que quiero llamar la atención. Bueno, ¿qué nos dice de González Urueña? Pues el 25 de octubre de 1825 manda 20 ejemplares del método sencillísimo de observaciones prácticas acerca de la curación práctica de la disentería al ayuntamiento. Hablamos de esta relación del doctor González Urueña con el ayuntamiento y con estructuras políticas de la época. ¿Por qué? Porque hay serios problemas de salud pública en Valladolid, todavía Valladolid de Michoacán, que es actualmente Morelia. Entonces había problemas de salud pública y entonces por eso el doctor González Urueña manda estos libros, estos manuales para ayudar a la población o que el ayuntamiento ejecute la salud pública que se requiere en la capital. ¿Sí? Eso me parece interesantísimo. Otro dato es que para el 8 de abril de 1829 es profesor de medicina González Urueña. ¿Sí? Profesor en la Ciudad de México, venía e iba. Entonces, pero ya cuando se establece aquí en la capital, él tiene su consultorio y empieza él a dar clases particularmente, ¿sí? Y así es como va surgiendo bueno, no cátedra, pero vamos a decirlo, estas clases particulares que, ojo, no solamente nos hablan del inicio de la cátedra de medicina en los años 30, no, él ya empezaba a dar clases particularmente. Bueno, un dato interesante, el Hospital Nacional de Morelia es los Juaninos, pero le llaman así en aquella época, me llama la atención, ¿no? ¿Cómo le llaman? El encargado es Fray José Solís en 1832, es decir, los religiosos, es interesante, los religiosos y en este caso los médicos están juntos en un proyecto de salud pública. Sigo hablando esto de la salud pública, me parece muy interesante. Los católicos, bueno, en este caso la religión católica de los juaninos, representados por Fray José Luis, están pues muy preocupados. ¿Por qué? Porque empieza a haber la pandemia del cólera. ¿Sí? En febrero de 18 de 1833 el ayuntamiento solicita al protomedicato un método para contrarrestar el cólera morbus, es lo que estaba diciendo. O sea, la cátedra de medicina surge en un contexto en el cual existe esta problemática social, la enfermedad del cólera morbus. Entonces, eso también es interesante y es una necesidad de la sociedad de la época. La que sigue, por favor. Surge esta cátedra, obviamente en el Hospital Los Juaninos, ¿verdad? Que ahí tenemos esa placa ahí, ¿no? Muy interesante. Y bueno, esta parte es del ayuntamiento, o sea que esta parte, y podemos ver cómo se visibilizan los nombres de los médicos que están estudiando en esta cátedra de medicina. Yo quiero llamar la atención en esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos conocemos a González Urueña, o a otros, o a Marcusén, ¿no? Entonces, pero hay otros que están estudiando, o en este caso que todos ustedes y todos, o incluso yo, fuimos estudiantes, ¿no? Entonces, y a veces no nos nombran, ¿no? Entonces quise nombrarlo, ¿no? Por ejemplo, Manuel Peña Alfaro es parte del ayuntamiento y por eso hace su examen en 1833. ¿Cómo se hacían los exámenes? No es como ahora, bueno, no es como ahora es tesis, pero también puedes hacerlo por examen general de conocimientos. Antes era examen general de conocimientos solamente. El protomedicato estaba constituido por 3 médicos. Uno era Marcuse, González Urueña, y el otro se me fue el nombre, pero era un boticario, ¿sí? O sea, son dos cirujanos y un boticario. Entonces, estos 3 personajes iban al Hospital Los Juaninos. Todos estos personajes iban a estudiar la teoría y a hacer la práctica ahí, y al final se les hacía un examen general. Si estaban aprobados, pues se les daba su título. ¿Quién daba los títulos? El Estado, el gobierno del Estado. ¿Sí? Igual ahorita, bueno, ya no. Y ahora es la SEP y todas estas instituciones públicas, de educación pública. Pero antes era el Estado el que daba los títulos. Podemos ver aquí listado, ¿no? Por ejemplo, hay algo interesante
hay dos censos, uno del 53 y otro del 61, dice, para 1853. Este censo es muy interesante porque aquí aparece el hijo de González Urueña, Antonio González. Entonces, a lo que voy es que los médicos de la época, sus primogénitos o algún hijo, va a seguir siendo médico. En el caso que estamos comentando ahorita de los Malcusen, ¿no? Entonces, es interesante cómo sigue habiendo esa herencia. O por ejemplo, no sé, si tu papá fue médico, tú vas a ser médico. Esa es esa herencia, pues, que se sigue, ¿no? Entre comillas, pues. Bueno, aquí tenemos a algunos boticarios: Isidro Ortiz, Atanasio Mier, José María Cervantes, Faustino Cervantes, hijo, titulados, y Cipriano Mendoza, practicante de farmacia, aparece en el censo de 1861. Ese censo no se ha publicado, ese censo está en el ayuntamiento y está en hojas así todas, todo esparramado, ¿verdad? Pobres censos. Pero bueno, la que sigue, por favor. Hay una reglamentación, y vamos entrando ya a la cuestión de las parteras. Hay una reglamentación en la cual dice, de 1830, por parte, es la serie de documentos jurídicos de Coromina, Amador Coromina, y en un artículo nos dice que los flebotomistas, es decir, aquellos que sacaban la sangre, ¿verdad? Y las parteras serán examinados por 2 vocales médicos cirujanos y otro profesor que se sacará por suerte. Es lo que digo, el protomedicato hacían las evaluaciones. Ojo, están pidiendo que las parteras se pongan porque no van a ser reconocidas socialmente. O sea, existía un reconocimiento social, pero necesitaban estudios que reconocieran su arte, por decirlo de esa manera. Pues la que sigue, por favor. Y de ahí, bueno, ¿qué estudiaban las parteras? O sea, ¿qué textos estudiaban? Bueno, aquí tenemos una cita del doctor Nicolás León. Dice que el doctor Hilario Vázquez hizo una traducción que tituló Tratado del Parto, sacado del Diccionario de Ciencias Médicas, que en francés escribió Beclar y otros, del año de 1835, y dice que ese era un manual, ¿no?, de las parteras. De 1835, el doctor Hilario. Yo busqué al doctor Hilario si fue titulado de aquí de la facultad, o si había un reconocimiento, ¿no?, de esta institución, y no aparece. Entonces siento que este doctor Hilario venía de la Ciudad de México y vino hasta meterse aquí. Pero bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, yo como buen historiador me empecé a buscar. Dije, ¿dónde está ese documento, no? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde está? Y aquí está. Se llama, bueno, Diccionario de Medicina, ¿no? Repertorio General de Ciencias Médicas. Es el tomo 15, ojo, es de 1837, no del 35 que nos dio tal dato. Y entonces, aquí viene Beclar, pero es Beclar hijo, no es Beclar padre. Aquí viene Beclar padre, que también estudia sobre los fetos y toda esta situación de cómo se constituye un feto dentro de cuando es embrión, etcétera, no sé cómo se da la conformación, pero el hijo es el que escribe ese texto. Y la que sigue, por favor. Y se titula Anche, consideraciones anatómicas, y el artículo se dice cadera, consideraciones anatómicas. Es la traducción que yo encontré. Entonces, pues yo me pregunté, pues, bueno, caderas, pues también el hombre tiene caderas, pero ya platicando con algunas mujeres me dicen, no, es que las caderas se dilatan, se abren y se cierran, por eso se llama así. Así me regañaron. Entonces, por eso, son caderas, se abren y se cierran, ¿sí? Se dilatan. Entonces, por eso se llama así cadera. Entonces, aquí está el texto. Son 81 páginas, más o menos, sí, son 87, con otro texto incluido de otro médico francés. Todo esto es francés. La literatura francesa influyó muchísimo en el siglo XIX. La literatura médica francesa fue el parteaguas para las sociedades médicas mexicanas. Eso es importantísimo. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos ahora de lleno a las
mujeres tituladas desde el año de 1857 a 1934, las mujeres tituladas como parteras. Bueno, tenemos ojo, no quiere decir que no existieran parteras antes, ¿sí? Pero estas son las que estudiaron en la nueva forma de reconocimiento a las mujeres. ¿Sí me explico? Entonces, lo que el Estado está reconociendo. Entonces, aquí están los nombres, pues vemos que son bastantes mujeres, bueno, para la época me parecen bastantes. De la primera de 1857 y tenemos algunos, por ejemplo, esta Sofía Peña Pérez Gil es una historia muy interesante, ahorita la vamos a ver Pérez de Gil, ¿no? Entonces, bueno, se casó con un médico, ¿no? Entonces, ese tema con esta señora es muy interesante. Entonces, aquí tenemos el listado, ¿no? Traté de buscar, ¿no? Algo referentes a ellas, encontré nada más de Sofía Peña Pérez Gil, de Pérez de Gil, ¿sí? Entonces es muy complicado, necesitamos buscar el rastreo de otra manera para encontrar a estas mujeres. Ojo, y eso no quiere decir que estuvieran dando servicio aquí en Morelia, ¿no? Se iban a otros municipios, ¿sí? A ejercer su arte, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces no solamente era de que, sí, vengo aquí y aquí me quedo, ¿no? Nicolás Dion dice que para 1880 había 3 parteras aquí en Morelia, nada más. Fíjense qué dato curioso. Y tenemos del 57 hasta el 92. Bueno, la que sigue, por favor. Seguimos con la lista, ¿no? La que sigue, por favor. Y te digo, o sea, seguimos con la lista. Traté de buscar y no las encontré. Tal vez del siglo XX haya más información, puede ser, pero del siglo XIX sí es un poco más complicado. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos, las agregué las enfermeras y parteras recibidas en la Escuela de Medicina dependiente de la Universidad Michoacana de 1930 al 31, y tenemos a 8 mujeres, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es eso, que va desarrollándose una historia médica y de reconocimiento a las parteras. Ojo, y es un título importante, y bueno, ustedes que son médicos, el título es cirujano, ¿cómo es? Médico, cirujano y partero. ¿Cuándo se les incluyó partero? Esa es una pregunta muy interesante, ¿sí? Porque si nosotros vemos, solamente para este momento son parteras, ¿sale? Son parteras. Pero ¿en qué momento el título que todos ustedes tienen se les incluyó parteras? Sería genial, pero bueno, es indagar mucho más, ¿no? Pero bueno, continuemos, por favor. Don Antonio, aquí tenemos la historia de esta partera. Don Antonio Pérez Gil Loaiza será hijo de la primera partera titulada que haya registro en Morelia en 1857, llamada Francisca Gil. ¿Será? Pregunta, interesante. ¿Por qué? Porque él estudió en la década de 1880 en la Facultad de Medicina en la Universidad de Michoacán. Entonces, pues sí, más o menos sí quedan los tiempos, ¿no? Pero bueno, esposo desde el mes de agosto de 1885 con doña Sofía de la Peña, partera titulada el 14 de diciembre de 1888, hija legítima de Ignacio de la Peña y de doña Francisca Maciel, originarios de Europa. Es decir, venían de otros municipios a estudiar y ya obviamente pues encontraron el amor aquí y se quedaron, ¿no? Entonces, el chiste de esto es que, y lo comentaba ahorita, es que este personaje, doña Sofía de la Peña, existe, no alcancé a ir al archivo donde están las fotografías de los contrayentes cuando se casaban, se les sacaba una fotografía, ¿sí? Entonces me faltó traerles la fotografía, se las quedo a deber, pero bueno, no alcancé. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, aquí vamos a entrar con otra historia de amor un poquito también. En 1852 Miguel Silva hace un tratado de partos. O sea, ok, tenemos el texto del doctor Hilario, pero hay que recordar que obviamente que la ciencia obviamente va cambiando y va perfeccionándose a través del tiempo, ¿no? Entonces, aquí pues, obviamente tenemos un texto de Miguel Silva inédito, porque es a mano, es un manuscrito, está a mano y está dedicado a la señorita, yo supongo, María Susana Alemán González de Aragón. Es curioso, ¿por qué? Porque, bueno, voy a contar la historia. Yo tuve el acceso al documento.
en la parte de atrás, o sea, si este está al derecho, ¿no? Entonces lo volteas y está otra vez al derecho, por decirlo de esa manera, hay una carta de amor. Atrás. Hay una carta de amor diciendo, bueno, en pocas palabras, que Vin la siguió desde su pueblo a la ciudad. Se corta la carta, desgraciadamente no sé más, no se sabe más, pero él hace una declaratoria. Yo considero que es a María Susana. Pero bueno, faltaría investigar si sí es cierto, si fue Miguel Silva o quién fue el que escribió esa carta, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención. Pero bueno, continuemos por favor. ¿Qué contiene este texto? Aquí lo tenemos, nociones generales sobre el estudio de los partos. Así se titula de manera general. El capítulo 1, definición de la pelvis. El capítulo 2, de la preñez. Capítulo 3, partes transitorias o anexas al feto. Capítulo 4, definición del parto. Capítulo 5, modo de colocar a la mujer para el parto. Capítulo 6, son varios subtemas, accidentes que pueden venir después del feto natural, convulsiones hemorrágicas, conducta que debe seguir la partera, cuidado que exige la mujer que acaba de parir y cuáles deben detenerse con el niño. Esto es lo que contiene el manuscrito. Antes de 1852, en la Ciudad de México, no es que no lo puse, hay un tratado sobre igualmente. Y es lo mismo. Es lo mismo. En 1849 de un doctor de la Ciudad de México, y es lo mismo. O sea, están, pero, ojo, ese mismo doctor de la Ciudad de México copia a un doctor francés. Entonces es lo mismo, o sea, los franceses, o sea, están a la vanguardia francesa, sigue la vanguardia francesa en términos de medicina. Bueno, continuamos por favor. Eso fue en el 52, en el 57 se hace este libro tan interesante, Tratado Práctico de Partos, ¿sí? Que comprende las nociones más precisas sobre los accidentes y obstáculos que presentan para las parteras. O sea, entonces, aquí ya este es un manual que hizo el gobierno del estado y le pidieron al doctor Mota que hiciera este documento. Interesante porque este es un documento ya general y Nicolás León en su historia de la medicina nos dice que este es el parteaguas para dar un manual a todos los estudiantes, no los documentos particulares que hizo, por ejemplo, Miguel Silva. Entonces circulaban manuales así manuscritos para las parteras, pero en este año del 57 se hace este texto muy interesante, igual tiene casi lo mismo que el anterior, casi, pero este es más profesional, obviamente, más científico. La que sigue, por favor. ¿Qué nos dice Nicolás León? Porque tiene un libro muy interesante que se llama Historia de la obstetricia en México. Entonces Nicolás León aquí nos dice algo, dice, para el caso de Morelia, dice, para los años de 1880, pocas eran las parteras recibidas que en ese tiempo había en Morelia, 3 sin mal no recuerdo, y acaparaba la clientela más granada y numerosa. Está hablando de dinero, ¿no? El señor Nicolás León, o sea, están ganando dinero. ¿Cómo van a ganar las mujeres dinero? Bueno, ahora Shakira nos dice que dice doña Soledad Esquiroz, así se llama una. Esta señora de bastante edad había sido discípula particular del señor doctor don Ignacio Torres y ejercía su arte con ciencia y experiencia, pero para desempeñarlo lo hacía de lo más desasiado que yo he conocido. Bueno, yo digo, con todo respeto le digo al doctor Nicolás León, es la época. ¿Sí me explico? O sea, obviamente la ciencia va evolucionando y cada vez nos damos cuenta que la limpieza es mucho más importante. En aquel momento, veo, así con todo respeto, y lo digo, que es un pilar de la medicina moreliana de Nicolás León, pero está criticando a las mujeres de la época, no las actuales. Esto se me hace muy, dirían las feministas, muy machista, ¿no? Entonces, pero bueno, es otro análisis personal. A metros de distancia se reconocía su presencia por Legoquet, que le era característico, punto menos que ella lo era doña Rosa María Flores. Mi buen maestro, bueno, okay. Entonces ella nos da 2 nombres, Rosa María Flores y la señora Soledad Esquiroz. Pero ojo, no las veo yo tituladas en el listado que aparece. Entonces
es interesante cómo entonces había médicos que les hacían exámenes particulares, seguían los exámenes particulares y se les reconocía. No, entonces, ya, ok, hacían un escrito y les solicitan al gobierno general, al gobierno del estado, ¿sabes qué? Darles el título. Así le hacían. No solamente era la Universidad de Michoacán o el Colegio de San Nicolás, por eso no aparece, pero están tituladas. Si no, no estaré hablando de ellas. La que sigue, por favor. Ahora, creo yo que en esta, bueno, cuando regresara, voy a hacer una reflexión final de la conferencia o de esta parte. El estudio de las parteras en Morelia falta mucho. Yo traté de hacer como algo muy general en el sentido que existe un reconocimiento por parte del Estado, existe un reconocimiento por parte del Colegio de San Nicolás hacia las parteras, ¿sí? Pero ojo, la pregunta, y es interesante también, las parteras que no sabían leer y escribir, ¿qué pasaba? ¿Se les reconocía? Tal vez por los exámenes de los médicos particulares. Pero es importante cómo se fue rechazando la tradición, es decir, la partera que no ocupaba estudiar, se fue, y por eso ahora se les llama parteras tradicionales. ¿Para qué? Para, ¿sabes qué? Sí ejercen medicina, pero no es conforme a lo instituido dentro de la salud pública, dentro de las instituciones públicas, ¿sí? Por eso empecé con ese documento, porque se fueron excluyendo. Lo digo con humildad, yo tuve mi abuela fue partera, pero no aparece. Entonces había tradición, una tradición que se iba repitiendo, se pasaba de madres a hijas, esa tradición de la partería. Pero eso no quiere decir que no fueran capaces de hacerlo. De hecho, con mi hermana todavía fue nacida una partera. Entonces, a lo que voy es eso, de que se fue excluyendo a la mujer. Y si nosotros vemos el texto de Nicolás León, pues decía que estaba desasiado el lugar y que era muy sucia, o sea, esos conceptos, pero al principio dice que ganaba un buen dinero, ¿no? O sea, pues, estamos viendo ciertas envidias, ¿no? Al final, o sea, somos seres humanos, pues, somos ciertas envidias por parte de estos personajes, de estos hombres que quieren poder. Y la medicina también ejerce poder, ¿sí? La medicina y todas las áreas del conocimiento ejercen un poder. Dice Michel Foucault, ojalá que un día lo leyéramos a este autor. ¿Por qué? Porque al final representa una ciencia disciplinar, dice el autor. Entonces, ¿a qué se refiere con ciencia disciplinar? Y eso lo vi en un documento de 1832 del ayuntamiento. Cuando fue lo del cólera morbus, casi faltó que se pusieran tapabocas. Pero si nosotros comparamos el documento de aquella época con el actual, la pandemia que tuvimos, es exactamente lo mismo. Las mismas, ¿sabes qué? Estar separado de la gente, lavarte las manos constantemente, limpiar todo lo que tocas. O sea, es la misma concepción de la medicina desde hace casi 200 años. ¿Sí? Entonces, esa es como la reflexión que quiero dejar, ¿no? Que se siguen utilizando ciertos métodos para la salud pública. La pregunta es, ¿funciona? ¿No funciona? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué hay que regresar y volver a utilizar? ¿Por qué? Porque hay que ser realistas, y retomando lo que dije al principio, es que cuando fue lo de la pandemia nada más era COVID. ¿Y dónde quedaron los nacimientos? En las instituciones de IMSS, nada más. Entonces, las parteras tomaron un nuevo auge en esta pandemia. ¿Sí? Eso quiero llegar. Tuvieron un nuevo auge. Pero sigue el gobierno no reconociendo esa labor. Y si la reconoce, parteras tradicionales, ¿no? No sé si me voy a entender, pues se quiero concientizar esa parte de que
o sea, si no estudian en la facultad de medicina, pues no. No, o sea, casi están diciendo eso, ¿no? Entonces, con respeto lo digo, ¿no? Y es parte, pues, de lo que estamos viviendo y es parte de nuestra historia, ¿sabes? Y ahora, bueno, la que sigue, por favor, voy a poner un apéndice, buen concepto, ¿verdad? De boticarios a la solicitud, ¿no? De cuando me pidieron que diera la conferencia sobre los boticarios y fotografías de farmacias boticas. Bueno, la que sigue, por favor. Aquí en este texto, que es el Directorio de los Estados de México de 1895, podemos notar que las boticas o farmacias de la ciudad de Morelia nos nombran a los personajes. ¿Quiénes eran los boticas? La que sigue, por favor. Y aquí vamos a poner interesante. Para la ciudad de Morelia está Teodoro Arenas, Rafael Izarragas, Ignacio Franco, Ramón Santoyo Somano, Atanasio Mier, Manuel Montaño Ramiro. O sea, nos están dando el listado de los personajes que tenían sus boticas. A solicitud de ustedes mismos estoy dando esta segunda parte. Tenemos los del pueblo de Aguililla, boticarios, y Ismael Navarro, es lo que quiero decir, o sea, estudiaban en el colegio San Nicolás y luego se iban a sus pueblos a poner sus boticas. En Villa de Sinapecuaro también tenemos boticas, Librado Palomino, Federico, o sea, la que sigue, por favor. Y tenemos en Agangueo, en Tinguindín, en Tacámbaro. Entonces, este directorio nos está diciendo quiénes son los que tienen las boticas para 1895. ¿Sí? Y eso es lo que quería mostrarles, ¿no? En el sentido, más que quise copiar y pegar los documentos porque dije, bueno, ya estoy en sobretiempo, ¿verdad? Entonces por eso hice esto, y a lo mejor se puede ver un poco mal, pero bueno, creo que está claro, ¿no? El farmacéutico de Tinguindín, que se llama Jesús Rodríguez y Félix N. Rodríguez, han de ser hermanos, ¿no? O padre e hijo. Volvemos a esto de la herencia, ¿no? De que comentaba hace un momento. La que sigue, por favor. Bueno, para Morelia, aquí tenemos las farmacias y boticas que había en 1930, en la década de 1930. Bueno, Farmacia Aragón, el farmacéutico Vicente M. Aragón, y en la calle, ahí tenemos la calle Rayón 230, la farmacia Mier, que ya se reubicó, está en Hidalgo 67, ¿sí? La botica de San Luis está en Valladolid número 56, farmacia Charcot. Hay dos sucursales, el Portal Matamoros 167 y sucursal Valladolid 22. La popular es en la calle Madero, la farmacia Miguel Silva en Corregidora 232, farmacia Morelos en Vasco de Quiroga número 188, y así vamos, ¿no? Farmacia Oriental, ¿sí? Y así vamos viendo, ¿no? Los lugares y obviamente los farmacéuticos o doctores que estaban al frente de estos lugares. ¿Vale? Pues la que sigue, por favor, y seguimos, eran 16, Botica de la Salud, ¿no? Esquina Madero y el doctor Miguel Silva, Botica Pasteur, Álvaro Obregón, Botica Vasco de Quiroga, Botica La Providencia, Botica Frederico San Miguel, Farmacia La Purísima. Entonces, bueno, les quise traer el listado, está en un libro muy interesante que se llama La Historia de la Farmacia en Michoacán. Ahí viene toda esta información, de hecho también vienen las tesis desde 1869, las que ya no se las pueden traer, pero bueno, ya después fui a buscarlas, ¿no? Y no están. Y yo dije, ¿de dónde las sacan? En los títulos, ¿no? O sea, ¿de dónde sacan los títulos de las farmacias? De farmacia. Pero bueno, ahí no sé de dónde lo sacó este personaje, ese autor. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos con las famosas fotografías. Dejé las marcas de agua, dije, bueno, hay que reconocer a la gente, ¿no? Aquí está la equitativa. Desgraciadamente no hay una ampliación. Bueno, tenemos el nombre de los lugares donde estaba, ¿no? Pero aquí tenemos la fotografía de la equitativa. Pues obviamente, desgraciadamente, pues no se ve muy bien, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos una, la que sigue, por favor. Aquí está el interior de la equitativa, ¿sí? Pues podemos ver, ¿no? Cómo estaban sí, exactamente, los utensilios, los vasos pues grandes. Entonces, bueno, es como si fuéramos aquí al Museo del Estado y estamos viendo esto, ¿no? O sea, la estructura de las sustancias. Entonces, en la rebotica, que me imagino que estaba al fondo, es donde hacían las fórmulas, ¿sí?
para esto, para venderlas al público. Bueno, aquí tenemos el lugar, Portal Hidalgo número 1185. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Aquí en la farmacia del Sagrado Corazón, me parece bellísimo, este mueble está bellísimo y este también. O sea, fíjense, ¿dónde quedaron? No? Yo me pregunto, ¿dónde quedaron estos muebles? ¿Dónde quedarían? Bueno, pero bueno, a lo mejor los descendientes, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí tenemos la popular. Bueno, aquí está sobrepuesto, ¿no? Aquí está pero de los 90, pero aquí estaba la farmacia popular, me parece interesante. La que sigue, por favor. Y esta de ojo, estas fotografías son de los 50 y 60 para adelante, ¿sale? O sea, el listado era de los años 30, esta es de ya más actual, entre comillas más actualizada. Esta de farmacia de San Juan Bosco, esa sí no lo vi donde ha de ser cerca de acá de los salesianos, no supongo. Tal vez, pero me llamó la atención esta farmacia. Por San Juan. O puede ser por San Juan. Bueno, estas son las fachadas de la farmacia Mier. Sí. A principios del siglo XX, lo que vendían, ¿no? El famoso quina, ¿verdad? Que era algo, vamos a decirlo de esa manera. He leído un poco del quina y siento que es la emulsión de Scott, ¿verdad? Bueno, lo que sigue, por favor. Aquí tenemos también pues, fíjense, regulariza funciones intestinales, ¿no? Entonces, dice uno contra el estreñimiento, ¿no? Bueno, el señor Atanasio Mier, pues tenía muy, y esto no sé por qué dice ni ver, pero tenía, bueno, sí existía, creo que ya existía en la época, no sé si vendía también, bueno, hay que recordar la conferencia anterior que di, y vendía de todo, o sea, Atanasio Mier vendía de todo, era hasta la palería, entonces, era algo impresionante lo que hacía ese señor. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos una imagen, farmacia de Atanasio Mier, ojo, ya está en Hidalgo, 67, se cambió. Y el profesor Pablo Chávez Correa es el que dirige la farmacia. Ya, bueno, falta que sea descendiente, ¿no? de Atanasio Mier. La que sigue, por favor. Aquí tenemos la farmacia Minerva. Esta estaba en Morelos, perdón, en la avenida Madero, de este lado. Acá por las Tarascas, me parece. ¿Sí? Me imagino que para acá está el rincón del beso, ¿cómo se llama eso? Y del frente está. ¿Sí? Bueno, la que sigue, por favor. El doctor Kaufman, bueno, aquí tenemos el cura del apetito, ¿verdad? Aquí está lo que nos planteaba el doctor Kaufman, ¿no? Y se vende en la farmacia central y droguería. ¿Sí? Entonces, bueno, continuamos, por favor. Aquí tenemos la farmacia equitativa en otra forma. Pues bueno, las fotografías pues no están muy bien definidas, pero bueno, quise traer algo así, ¿no? La que sigue, por favor. Ya no apareció Santa. Bueno, había otra, bueno, continuamos, ahorita volvemos a ir. Aquí la farmacia La Plaza, creo que todos pasamos alguna vez. Ahí, afuera, ¿no? De esta farmacia, los que ya somos más grandecitos, ¿verdad? Continuamos. Aquí está la farmacia central o el Viritas también. ¿Por qué? Porque eran mujeres las que vendían en ese lugar, ¿sale? Entonces aquí es interesante esta imagen. Bueno, la que sigue, por favor. La farmacia Regia estaba en la Abasolo número 692. Bueno, tenemos el teléfono. Sería interesante. A ver si todavía nos contestan. Sería interesante. Y bueno, aquí está la farmacia Fray Martín, que es esta. Esta es la Plaza Carrillo, Fray Martín. Y esta farmacia que no alcanzo a distinguir cómo se llama, sigue en la actualidad. Esta que está en la esquina, sigue en la actualidad, creo que es de farmacia naturista, creo, o no sé, pero sigue esa farmacia en la actualidad. Y esta fotografía es de los años 60. ¿Sí? Entonces me parece muy interesante. Entonces la farmacia Fray Martín es esta.
Y acá está la otra farmacia y arriba la Coca-Cola que me acabo de tomar. Continuamos por favor. Y la botica San Luis, esta sí no supe en dónde, la verdad, esta sí no supe, nada más está la fotografía, y no sé dónde. Bueno, continuamos por favor. Y bueno, aquí obviamente estaba la botica de Atanasio Mier. Pero aquí en el fondo, aquí hay una estructura pegada a San Agustín. Yo, esta imagen no se ve, pero dice guería aquí. Aquí dice guería en la imagen. Entonces, droguería, ¿no? Una droguería. La que sigue, por favor. Y tenemos una imagen de los años 70, todavía, 60, finales de los años 70. Y se supone que aquí había una droguería, ¿sí? Al lado de San Agustín y al lado de la casa natal. Entonces aquí había casas, de hecho también en San Francisco había casas al lado. Entonces es esta, y ahí considero que era una droguería. Y bueno, la página donde saqué la información. La que sigue, por favor, no sé. Bueno, pues muchas gracias. No sé, con confianza, si puedo responderles la respuesta, pues con mucho gusto. Algún comentario, quise hacerlo lo más dinámico que se pudiese, ojalá que les haya gustado. No sé, alguna pregunta, con confianza. Comentario. Pues muy interesante la presentación, de verdad que fue así como un viaje, ¿no? Desde el siglo XIX hasta, pues nosotros ya vivimos, como ustedes son los mayorcitos, ya vivimos muchas cosas de eso. Y además actualmente seguimos haciendo eso. Hay como en los 80s cuando íbamos al servicio social, teníamos que tomar en cuenta también a las parteras que había ahí, porque era realmente casi podíamos nosotros aprender de ellas. Aunque estábamos nosotros ya en la carrera, pero realmente aprendíamos de ellas, ¿no? Sí. Y toda esa cuestión de los boticarios, luego fue droguerías y ahora farmacias y ahora similares, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que se sigue conservando y lo hacemos actualmente en muchas de las cosas, ¿no? Reconocemos lo que hubo, pero es parte de ese bagaje cultural, histórico, que ahora lo tenemos incluido también en nuestra actualidad. Sí, muy interesante, lo felicito. Muchas gracias. Esto es muy interesante lo que usted comenta, porque qué interesante testimonio. O sea, usted me comentó, seguíamos estudiando con las parteras. Así es. Entonces, esto me parece que es lo que tenemos que rescatar. O sea, esa figura de las parteras, en el sentido de que es un conocimiento que nos pueden aportar ellas. Y no es una competencia como veíamos que decía Nicolás León, ¿no? Es un reconocimiento a estas mujeres que históricamente han estado y siguen estando, ¿sí? Siguen estando. Y es importante porque desgraciadamente existen muchos grupos que siguen tachando a estas parteras, ¿sí? Por ejemplo, desgraciadamente, bueno, hubiera sido interesante no estudiar partería, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque según vi en algunas fotografías, bueno, litografías, también utilizaban tijeras, por ejemplo. ¿Sí? O sea, me parece interesante esta cuestión. Obviamente que ellas sabían cómo utilizar las tijeras, ¿verdad? Entonces me parece eso muy interesante, no es que ya no quise ahondar en los instrumentos, pero sí me parece muy interesante. O incluso, ¿sabes qué? Tómate este tecito para que te serenes, tu mujer que vas a tener bebé, serénate tantito con el tecito para ir poco a poco. Entonces eso me parece muy interesante, ¿no? Este conocimiento, y sí, tiene usted toda la razón. Yo creo que algo que no puede dejar de reconocerse a estas mujeres es el hecho de que incluso, al menos así lo percibo yo, los médicos de aquella época, que ya eran médicos titulados con cierto reconocimiento, se apoyaban en ellas porque finalmente eran quienes tenían la experiencia práctica de la atención, como dice ahorita, de a ver cómo le hago, dar el tecito para que se serene, y aun cuando no tenían todas las condiciones higiénicas
alguien hace la observación, bueno, ellas se adaptaban a toda esa situación y finalmente pues salían adelante, ¿no? Entonces creo que pues, muchos médicos de aquel tiempo no contaban con esa experiencia. Es verdad, Nicolás León también nos dice, en ese texto no lo puse, pero también dice eso, dice, yo estudié con esas partes para ver cómo hacía el procedimiento y da dos nombres de formas de embarazos, no es que no tengo los nombres, pero dice, o sea, trato de entender que a lo mejor la partera, por ejemplo, si venía enredado el cordón, la partera sabía qué hacer. Si venía de cierta manera, o sea, con solo tocar el estómago, ella ya sabía cómo venía y qué tenía que hacer. Entonces, él dice eso, dice, ¿sabes qué? En su texto dice, yo aprendí con ellas esas formas de ver cómo venían. Eso me parece muy interesante. Y eso también es un valor que da Nicolás León. O sea, dice, le reconozco el conocimiento que me transmitieron, pero ahora ya queremos ganar dinero nosotros, ¿no? O sea, casi está diciendo eso. Pero a lo que voy es eso, es vamos a decirlo así, tal vez es chiste, pues, pero al final de cuentas hay que recordar que en la época era mal visto que una mujer estuviera haciendo estos procedimientos. De hecho, en un reglamento, que ya no alcancé a ponerlo, pero decía ese reglamento que la mujer no podía mediar. Sí, o sea, no podía dar, solamente era partera, no médico. El médico es el que da las recetas, decía el documento, la partera no, ni tecitos, ni nada, ¿no? Entonces ahí se estaba limitando ya el conocimiento de las parteras por medio de los reglamentos del Estado, o sea, estoy hablando del Estado, ni de las cuestiones de médicos, no, del Estado. Entonces, imagínense limitar el conocimiento, pues creo que no era justo. Pero bueno, por eso generaron problemas. La pregunta sería, ¿qué tipo de problemas generaría de esas parteras? O bueno, más bien les quitaban la cédula, les quitaban los reconocimientos estatales. Si pasaba eso, ese era un problema. Aunque yo creo que tenían la ventaja de que podían echar mano de las hierbas. Sí. Ellas sabían que hierba iba a servir para la situación que se presentara. Entonces, esa era otra experiencia con la que ellas contaban y que tal vez los médicos enfocados más a la ciencia, pues no tenían todo ese conocimiento que muchas de ellas sí. Es importante eso. Ahorita voy a una serie, ahorita le respondo. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, este comentario, la verdad es que se me hace muy interesante. Tengo 26 años, es un honor para mí estar, entre tanta gente tan sabia de historia. Es para mí muy interesante conocer la historia. Dicen por ahí, quien no conoce su historia está condenado a repetir. Entonces, me queda claro que a las mujeres siempre nos ha costado un poquito más tener nuestro lugar en el mundo, en la ciencia sobre todo, y todavía en la actualidad hay un poquito de dificultad de repente, sobre todo en áreas quirúrgicas. Entonces es muy bonita esta plática que usted nos proporciona, llena de orgullo uno como mujer, hago énfasis en mujer porque soy. Entonces es muy bonito cómo poco a poco se ha abierto camino y qué bueno que se han abierto también las mentalidades, como usted dice, de no limitarnos porque tenemos las mismas capacidades, todos las tenemos. Y de las últimas fotos de Morelia estoy impactada de cómo ha ido cambiado y están hermosas las fotos, muy bonito. Sí, gracias, es muy interesante los dos comentarios, muchas gracias. Es importante ese conocimiento, el conocimiento de las parteras y la cuestión de las hierbas. Bueno, yo siempre iba a los mercados, ¿no? Y había una persona que decía las hierbas y falleció y ya no siguió. O sea, la tradición ya no se perdió ahí. Ahora tengo que venir a San Juan. ¿No? Y referente a lo que usted comentó, señorita, es importante conocer nuestra historia, como usted bien dijo, para poder entendernos lo que somos en la actualidad, ¿sí? O sea, no hay que quedarnos con sí, el pasado, no.
porque sigue habiendo esos problemas de reconocimiento hacia las mujeres. O sea, por eso Shakira dice, ahora facturamos. Pues sí. Yo quería hacer un comentario. Número uno, que me hicieron recordar que yo nací con una partera y que mi mamá decía que fue la señora le decía, tranquila, espérate, y que le decía, ya hágame algo, Lupita. No, a ver, tranquilízate, que la tratábamos bien. Fuimos 10 hermanos, casi 5 con partera, y a lo que voy es que ahorita los ginecólogos se están dando cuenta que realmente tienen que volver, porque ya nadie quiere parto normal, porque los ginecólogos quieren rápido, no quieren esperar, porque las tienen que pansear, las tienen que cuidar, las tienen que estar observando, y nadie quiere, ¿sí? Pero sí han dado cuenta la ciencia que si nace por cesárea tiene más problemas de alergias, de mil cosas, que si nace por parto normal. Yo tengo una conocida en París, ha tenido 3 hijos y todas han sido por partera. O sea, está en un hospital grande, y eso es reciente, el último niño hace 2 años, tenía un problemita de no me acuerdo de qué, y llamaron al ginecólogo, pero los 3 partos los ha atendido en un hospital grande donde hay una enfermera que es partera, y si hay alguna alteración le llaman al especialista, si no. Entonces tenemos que retomar eso aquí, porque realmente ha habido muchos problemas, porque la microbiota se altera por no nacer por vía parto. Tuve una paciente hace unos días, sus 2 primeros hijos con cesárea, último empezó con trabajo de parto, todavía no tenía los dolores realmente de dilatación, ya estaba desesperada gritando que ya le hicieran la cesárea, ¿sí? Y le dije, si hubieras tenido, esperado un poquito más, hubieras podido tener a tu bebé, pero ya también las mujeres no queremos sufrir. Entonces son 2 cosas así que tenemos que tener en cuenta. Entonces está muy bonita su presentación, y sí tenemos que hacer cambios, ¿sí? De que volvamos a retomar, que haya alguien que si ya realmente no se puede por parto normal, si ya pasaron varias horas y no, pues llamar al ginecólogo, pero que sí sigan las parteras funcionando, porque los ginecólogos no quieren tener ese trabajo, entonces tiene alguien que hacerlo como las parteras, cuidarlas, observarlas, pero que sí estén en un lugar donde estén seguras, que si hay una hemorragia, que si viene de pélvico, que si esto, que si lo otro, que ya hay tanta ciencia, ¿verdad? Pero en París, que es una ciudad de primer mundo, los atienden con parteras. Y volvemos a la situación. Francia. La vanguardia en la medicina. Y ahora usted está comentando algo tan interesante, que es, tenemos a nuestras parteras en la zona donde se ocupan. Claro. No que sea una partera tradicional y que esté en un pueblo, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, eso es lo que yo critico. O sea, ¿cómo es posible que México, o sea, la vanguardia de México también fue en medicina, y que estemos atrasados con esta situación? Sí. ¿Cómo es posible? Yo estoy totalmente de acuerdo que debe de haber una partera en el IMSS, en el ISSSTE, en el privado, en la zona privada, todas tienen que tener una partera. ¿Por qué? Porque algo leí, nada más que no lo quise comentar, sí, hay alteraciones en los bebés, hay alteraciones. ¿Por qué? Porque no es natural el parto. Entonces se van perdiendo elementos o fortalezas, vamos a llamarlo así, del bebé. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Falta mucho, y desgraciadamente pues nuestros gobernantes, pues son ellos, ¿no? Al final de cuentas no están entendiendo que y es capitalista esta situación, rápido quiero hacer todo, es una cuestión capitalista ya. Entonces, pero sí necesitamos como regresar a una cuestión de tradición, la tradición en el sentido de vamos a retomar estas ideas de las parteras, vamos a retomar todas estas situaciones. Yo recuerdo que mi abuelita decía, ella nació en 1910, decía que siempre una partera era muy respetada en los ranchos y en las haciendas, más respetadas a veces que los doctores, porque tenían una función muy importante, porque lo que allí había antes de que cualquier doctor era la partera. Nada más ese comentario.
50 años. Era la importancia y el respeto que se le daba porque era una mujer de mucha sabiduría. Y en las rancherías, en las haciendas, siempre había una partera y era de tradición, de abuelita, de mamá, de hija, siempre. En lo que llamaban el doctor siempre era la partera. Es interesante esto que comentas porque eso sería también interesante analizar las zonas rurales, porque si ustedes vieron, yo no me enfoqué aquí en Morelia, pero sería interesante ver en las comunidades qué pasaba en estos lugares para poder, tal vez, sí, o sea, estaba la partera y el reconocimiento de los, por ejemplo, no sé, en las zonas indígenas, en la zona del de Pátzcuaro, por ejemplo, cómo ha sido esta tradición de las parteras, por ejemplo, los indígenas, ¿sí? De las mujeres indígenas, ¿no? De que ellos siguen teniendo este conocimiento de herbolaria, ¿no? Muy interesante, pero sí es importante esto de cómo ha cambiado el concepto o la visión hacia las parteras, ¿sí? Es como de una persona, ser una persona respetada en ciertos lugares, ahora ya no, se rechaza institucionalmente. Bueno, yo también creo que voy a ser un poco repetitiva porque también tuve la experiencia, cuando estuve en mi servicio social me tocó trabajar en una unidad médico-rural y ahí tuve la fortuna de pues trabajar con 2 parteras que de igual forma pues le apoyan a uno y le enseñan también. Y recuerdo que dentro de la institución donde yo laboré pues se capacitaba, y tengo entendido que se sigue capacitando a las parteras. ¿Pudo de casualidad investigar si las instituciones en la actualidad siguen con eso o no tuvo esa buena? Esa sería interesante, esa parte. Sí, porque dentro del IMSS, que donde yo laboré, se capacitaba a las parteras, se les reunía y claro, también se les daba un seguimiento. Quiero considerar que actualmente siguen en lo mismo, al menos la institución del IMSS. Eso es interesante porque faltaría investigarlo, porque no, eso sí no sabía de que el IMSS sí hay como hay un acompañamiento, vaya, con las parteras. Ahí sería interesante investigar esa situación que nos comenta la doctora. ¿Por qué? Porque al final puede ser que sí haya una adaptabilidad en ciertas instituciones, o sea, también como que me he escuchado así como que ya la rechazan, ¿no? Pero tal vez sí hay una adaptación, pero faltaría ver, analizar esto, porque tal vez no sea que diga un reglamento eso, pero en la práctica, o sea, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿sí? Entonces, en la práctica puede que haya otros elementos, como usted comenta, que sí se les acerca, ¿sabes qué? Ocupamos todo, pero eso es otro tema, pero para el siglo XX ya, muy interesante, pero sí sería interesante eso de que a lo mejor haya algunas instituciones que sí, en este caso el IMSS, en las cuestiones prácticas, si se ajuste y digan, vénganse las parteras, necesitamos el conocimiento de ellas. Pero sí es importante esto, de que las parteras, desgraciadamente, no hay un reconocimiento social tan bien. O sea, necesitamos que el gobierno, las instituciones de educación reconozcan a las parteras. O sea, como parte, no estoy diciendo que sean ginecólogos, no, nada de eso, pero sí que hay un reconocimiento y no que prepongan partera tradicional. Eso creo que no va. Debemos la misma ciencia médica mexicana tiene que decir, véngase para acá, necesitamos también de su apoyo y tuvieron el apoyo, pues, o sea, en la pandemia, de verdad, estuvieron las parteras a todo lo que daban. ¿Por qué? Porque no, el IMSS, el ISSSTE no, nada más era COVID, nada más metían gente de COVID. O sea, sí me explico, entonces sí hubo un realzamiento en esta pandemia de las parteras. Pero bueno, este tema es muy interesante y falta mucho por estudiar y gracias por los comentarios. Vamos a ver qué se puede hacer de investigación para seguir adelante y poder dar más datos tan importantes. ¿Para qué? Para que se visibilice. O sea, esto es visibilizar a las mujeres. Les di los listados de los nombres, pero, por ejemplo, dices, ¿dónde están, no? O sea, ¿dónde las encuentro en la historia? Y ese es el gran problema. También, es un problema de fuentes. Pues agradecemos al licenciado Rojas su papel de entrega de un reconocimiento.
Ajá, que hacer muchísimo nos ha sido de mucha utilidad, esperamos que se repita. Claro que sí, muchas gracias. Con mucha gratitud. Gracias, le agradezco mucho. Gracias, muchas gracias. Les agradezco mucho, de verdad. Estoy feliz de estar con ustedes. Y que de una vez, hacer cuando nos vimos el 4 de octubre, de una vez que no pasen el año, porque si no, ya después ya sabe Dios qué pase. Gracias, de verdad les agradezco muchísimo y espero que seguir viniendo a dar conferencias con ustedes, porque es interesantísimo la historia de la medicina, la verdad. Yo empecé un poco de la historia de la medicina con la medicina en la época de los tarascos. Empecé yo a adentrarme, los purépechas, bueno, hoy los llamamos purépechas, adentrarme un poco en la medicina. Por ejemplo, la partera tenía el nombre de Pehuame, ¿sí? Ese era el nombre de las parteras indígenas en aquel siglo XVI, ¿no? Entonces, gracias, de verdad, es un tema excelente. Incluso profesores me dijeron, pues vete, por ahí sigue, ¿no? Y esto que les dije del título que le dan a los médicos actualmente, médico, cirujano y partero, hay que ver cuándo se incluye, ¿sí? ¿Por qué? Porque después, como buenos científicos que somos de las ciencias sociales, vamos, ahora no es partero, ahora es ginecólogo. Vamos cambiando los conceptos, pero aquí el detalle es eso, que la partería es una cosa, la ginecología es otra, pero se van cambiando de acuerdo a la ciencia, ¿sabes? Es lo que quiero decir, va evolucionando la ciencia, se va cambiando, pero sí necesitamos un reconocimiento. Y muchas gracias y muy buen día. Muchas gracias. Y todo nuestro agradecimiento. Gracias, muchas gracias, le agradezco mucho.